Doctor Rendón, ¿cómo repercute la ley Pulpín en la seguridad social? Esta ley está hecha para el régimen de la actividad privada, no pública. En el régimen de la actividad privada, en lo que respecta a la seguridad social, tenemos que considerar que hay dos cuestiones que son importantes. Una que es la seguridad para la salud y que de acuerdo a la legislación vigente, la tiene que pagar íntegramente el empleador. En lo que respecta a la seguridad sobre jubilación o pensión por incapacidad, esta, de acuerdo a la legislación vigente, la paga solamente el trabajador. En la ley Pulpín están permitiendo de que continúe la posibilidad de que los jóvenes que se contraten bajo este régimen sigan aportando a la seguridad social, sea a la ONP o a la AFP. En eso no han tocado absolutamente nada. En lo que respecta a la seguridad social sobre salud, aquí sí hay una novedad porque están dispensando a los empresarios de las denominadas micro y pequeñas empresas de que sean ellos los que paguen y en su lugar va a pagar el Estado a cuenta de impuestos. Entonces, se libera al empresario para que pague el Estado lo que le corresponde a la empresa privada, valga la redundancia. Lo que lo están liberando al empleador es que cumpla con la obligación de pagar la aportación por salud de sus trabajadores. Esa obligación la está asumiendo el Estado con cargo a impuestos. ¿Y eso es positivo o negativo? Desde el punto de vista tributario es negativo porque va a cercenar parte de los ingresos que le corresponden al Estado para dedicarlos a la seguridad social. Y de acuerdo a la experiencia peruana de décadas anteriores, resulta que el Estado es un muy mal pagador a la seguridad social. Cuando el régimen de seguridad social era tripartito, es decir, que el Estado tenía que pagar un tercio, el empleador otro tercio, el trabajador otro tercio, en lo que respecta a seguridad social y a derechos jubilatorios, el Estado nunca pagó sus aportes. Y esto determinó la descapitalización de las entidades dedicadas a la seguridad social. En ese caso, los fondos de pensiones o el seguro social del obrero o del empleado de esa época. ¿Y eso cómo repercutió directamente en el trabajador cuando se jubiló? En lo que respecta a la jubilación, ahí ocurrió otro problema, de que se produjeron dos devaluaciones gigantescas, una en el tiempo del régimen de Alan García y otra en el régimen de Fujimori, donde se quitaron ceros al sol de oro y al Inti millón, de tal manera de que la moneda se devaluó totalmente y los fondos de la seguridad social se hicieron polvo porque se convirtieron en nada. Y el Estado no repuso ese equivalente a la seguridad social. Guardando un símil, ¿podría ocurrir en el futuro lejano algo así como lo que ocurrió con el Fonavi? El caso del FONAVI es distinto, porque el FONAVI fue un fondo que tenía que repercutir indirectamente a favor de los trabajadores. Pero en un momento determinado, el aporte al FONAVI, al Fondo Nacional de Vivienda, lo convirtieron en impuesto. De tal manera que el Estado no devolvió absolutamente nada. Esa es la reclamación que están haciendo los trabajadores. Ahora, no creo que eso se pueda aplicar al caso de la seguridad social. Simplemente la experiencia que tenemos nosotros es de que el Estado, lamentablemente, no es un buen pagador a la seguridad social. Doctor, como seguridad social, después del paso de salud, ¿cómo ha cambiado, cómo ha madurado la seguridad social en el país? Evidentemente ha mejorado porque se ha incrementado el número de centros hospitalarios, pero a su mismo tiempo se ha elevado el número de
personal protegido. Antes protegía solamente a los trabajadores. Ahora la ley protege a los trabajadores y a sus familiares, de tal manera de que la infraestructura de la seguridad social no se abastece para atender a tanta cantidad de gente. En otras preguntas, para resumir, el Hospital Revaliati, como lo conocemos, ha quedado chico. Todos los hospitales de seguridad social han quedado chicos. ¿Y qué es lo que se necesita para tener una seguridad social eficiente en el país? Mayor inversión de dinero. Como quiera de que la suma que se recauda no es suficiente, entonces no se pueden crear nuevos centros hospitalarios ni reequipar los que existen actualmente. El problema no solamente es construir el local, porque el instrumental, el equipamiento que tiene un hospital, hay que renovarlo frecuentemente porque estos se desgastan y también cambian porque hay equipos de nueva generación que muchas veces no se pueden comprar. Y los médicos, en el caso del gremio médico y los reclamos del lado de la seguridad social, ¿son válidos los reclamos? Ellos siempre, como cualquier trabajador, piden mejoras de remuneraciones. Y es una cuestión constante en el Perú y en cualquier país del tercer mundo. El Perú, ¿qué es lo que necesita el Perú para reabastecer la seguridad social desde el punto de vista legal? ¿Qué cambios se tendría que hacer en la legislación? Para poder plantear una solución a este problema que usted indica, tenemos que dividir las cuestiones. Una cosa es la prestación de salud, la prestación hospitalaria, por ejemplo. Ahí se necesitan más fondos para dos cuestiones, para construir nuevos hospitales, nuevos centros hospitalarios de diferentes niveles y también reequiparlos constantemente. El otro problema es el del asunto pensionario. En el asunto pensionario, lo que tendría que hacer el Estado es pagar su antigua deuda para recapitalizar a la oficina de normalización previsional. ¿Y esa deuda de qué año data? Muchas décadas. ¿Estamos hablando de Morales Bermúdez? Desganes. ¿Desde Odería o Velasco? Son dos tiempos distintos. Puede ser desde el año 50, 60 más o menos. El Estado nunca tiene un buen pagador. Doctor, usted como es un entendido en la materia, ¿qué necesita el Estado para tener un sistema de pensiones eficientes donde en la ONP sea la ONP quien te demuestre tus años de aporte y no sea el trabajador quien demuestre cuánto tiempo ha aportado? Es un cambio de la legislación y la actitud de los quienes están a cargo de esas organizaciones gubernamentales. Según la norma que se dio en 1973, el trabajador no tenía por qué estar probando de que se había pagado por él a la seguridad social, porque de acuerdo a la legislación de entonces, el empleador era un retenedor de la parte que le correspondía pagar al trabajador para su jubilación. Muchos empleadores no pagaron, retuvieron pero no pagaron. Y la ONP en ese tiempo no tuvo la capacidad suficiente para cobrar a esos malos empleadores, muchos de los cuales ya han desaparecido. Por eso que nacieron las FPs. La AFP fue una imposición política interesada, copiando lo que había ocurrido en Chile. Sin embargo, las AFP son un negocio, porque no garantizan que el trabajador vaya a estar obteniendo la pensión que realmente se merece. Pero no se dice que las AFP están protegidas por la SBS. Se puede decir muchas cosas. Lo que ocurre es que una AFP nunca pierde dinero, porque aparte de las sumas que se descuentan a los trabajadores para formar su fondo de jubilación, aparte de ello, reitero, las AFP cobran una suma para administrar, de tal manera de que siempre van a cobrar una suma para administrar, y esas sumas son millones de soles en el Perú.
En cuanto a la suma propiamente que se descuenta para la jubilación, esta la invierten. La inversión puede ser favorable o desfavorable. Que para terminar, doctor, entramos un año preelectoral. El 2015, el 2016 son las elecciones y se va a manipular mucho el tema de los trabajadores con tal de asusar a la población y tener votos. ¿Qué le advierte usted a las centrales sindicales? ¿Qué le advierte usted a los trabajadores de a pie para que no se dejen manipular por los posibles candidatos presidenciales o congresales? La gente ya está advertida de esa situación. Lo que ocurre es de que obligan a que el voto sea obligatorio, perdón la redundancia. Pero al margen de esta cosa, lo que hay que establecer es un sistema de concientización de los trabajadores para que no se dejen atraer por la propaganda intensa que se hace a favor de los candidatos. Esa publicidad está orientada a volver ciego al elector y contar que deposite su voto. Por ende, ¿qué necesitamos o cómo fortalecemos el sindicalismo para que ya se deje de manipular al trabajador en épocas electorales? Es que el sindicalismo no interviene en las cuestiones electorales. No son los sindicatos los que Pero intervienen. no es política laboral la que hace el sindicato. Una cosa es la política laboral. El sindicato tiene la obligación de proteger a sus afiliados respecto a sus empleadores y respecto a las discusiones legales que afectan los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el de la seguridad social. Al margen de la ideología. Al margen de ideología, porque el sindicato no tiene ideología. No tiene ideología de carácter político, de carácter religioso, de carácter étnico, de carácter idiomático, de carácter racial, etc. Doctor, entonces dejamos para una próxima entrevista el tema de los sindicatos, porque en el Perú mucho se discute que un sindicato está tirado a la izquierda cuando en la realidad las cosas funcionan de otra manera. Esa es una futura entrevista que se tiene que dar para desmistificar que los sindicatos tienen tendencia ideológica a la izquierda. No es verdad esa situación. El sindicalismo es ajeno a toda actividad partidaria. Un sindicato no puede pronunciarse políticamente en forma partidaria, por una cuestión de principio. Es un error pensar de que los sindicatos van a ser instrumentos de maniobras políticas. Lo que ocurre es de que no se le puede quitar a la persona humana que independientemente de que sea trabajador o que sea sindicalista o no lo sea, tenga que tener su opinión política. Ok, doctor, le agradezco la entrevista y este tema con el cual cerramos da pie a una nueva entrevista. ¿O algún mensaje final en el inicio del nuevo año, ya que se va a debatir mucho la ley Pulpín en los próximos días? Lo que yo recomendaría a los trabajadores, a los ciudadanos y a los dirigentes sindicales es que tengan más visión de futuro de lo que se está legislando. Esta ley Pulpín ha sido sacada a las espaldas de los trabajadores en general. Por eso que se nos ha sorprendido. La reacción que se está produciendo es debido justamente a que esta ley se ha manejado a espaldas de los trabajadores. Si esta ley se hubiera debatido, se hubieran encontrado posibilidades de solución positiva. Le agradezco la entrevista, doctor. Muchas gracias.